Saludamos al sociólogo Marco Salamea, analista político, sociólogo Salamea. Han pasado 31 días de incertidumbre en el país. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre qué saldo se tiene hasta el momento. Un tema que indudablemente, si bien literalmente el paro ha terminado, los problemas no. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Qué se ha logrado con esta paralización? Un saludo cordial, Gustavo. Bueno, realmente creo que no podría hablarse de ganadores o perdedores, no obstante que cada uno de los actores, ya sean sociales o políticos, pueden reivindicar de que han ganado. Yo creo que si hay un perdedor, pues ese perdedor es la mayoría del pueblo ecuatoriano, que de una u otra manera, pues ha sufrido, ya sea directa o indirectamente, las consecuencias de una medida de hecho, las consecuencias de una acción represiva excesiva de parte del gobierno, pero sobre todo una gran parte de la población va a tener que vivir las consecuencias económicos sociales del incremento del alza del precio del diésel. De hecho, que ya incluso a pesar de las compensaciones que ha venido dando el gobierno a los transportistas, compensaciones que ha aclarado él mismo van a ser transitorias, por un factor especulativo, los precios de muchos artículos, bienes de primera necesidad están subiendo. Y eso degrada la capacidad adquisitiva, pues, de sectores que tienen un ingreso fijo. Cuando sube la canasta básica, obviamente, pues, los más perjudicados son o los que tienen ingreso fijo o los que simplemente incluso ni siquiera tienen un ingreso fijo porque no tienen trabajo. Fue eso precisamente a lo que se refirió el presidente hoy, Noboa, cuando fue candidato en campaña electoral, indicando y negando que iba a subir el diésel porque eso afectaba a la canasta básica y más bien lo que hizo es lo contrario de esa oferta electoral y de alguna manera materializa lo que los gobiernos anteriores no lograron materializar, es decir, esta que es una exigencia reiterada, permanente por parte del organismo multilateral de crédito, Fondo Monetario Internacional. Ahora, sobre la finalización mismo del paro, yo quisiera aquí señalar, Gustavo, de que este es un paro que termina en condiciones completamente distintas a los paros del 2019 contra Moreno y 2022 contra las medidas económicas del presidente Lazo. Recordemos que en esos dos paros la finalización de los mismos se debió a un proceso de negociación, de diálogo y de consecuentes acuerdos. Incluso hubieron mesas de diálogo en cada una de las dos situaciones, aunque tampoco pues esas llegaron y arribaron a lo que esperaban y eran las expectativas de quienes se sentaron en esas mesas de diálogo. Pero en este caso, más que a través del mecanismo democrático del diálogo de la negociación, lo que finalmente el paro hace es haber terminado sobre la vía de la imposición. Finalmente, el gobierno se salió con su medida económica de elevar el precio del diésel y esto responde a un conjunto de factores. Primero, hay que Bien, considerar antes, que antes, antes de ir a esto, yo quisiera añadir aquí que, habiendo hablado con un verdadero espectro en cuanto a su pensamiento político de economistas en el Ecuador, no hay uno solo que diga que no se debía haber quitado el subsidio al diésel. Las observaciones, más bien vienen en el sentido de cómo se lo hizo. exactamente, Gustavo. Incluso la propia CONAIE, recuerde usted, Gustavo, y el público que nos escuche, que nos ve, en el escenario de las mesas de diálogo con el presidente Lazo, plantearon la necesidad de la focalización de los subsidios de los combustibles. El tema era que nunca hallaron el mecanismo adecuado para establecer esa focalización. Ciertamente yo creo que un subsidio generalizado que beneficia a los que tienen y a los que no tienen es un subsidio injusto. Entonces, debería haberse dado una eliminación focalizada del subsidio. Y creo que en esto también habrán coincidido, como usted me acaba de señalar, los economistas, tratando de que la elevación del precio del diésel no perjudique a los que menos tienen. Sin embargo, aquí fue una eliminación abrupta y generalizada del subsidio. Y es eso lo que provocó precisamente este conflicto social y esta paralización. Es un poco la realidad que se vive en los distintos países ahora con las elecciones bolivianas. Las respuestas allá se dan también no en el sentido de qué es lo que se tiene que hacer, sino el cómo.
o recetas de shock, que es lo que el candidato perdedor proponía, o una receta más escalonada, secuencial, que es lo que se aspira haga el nuevo presidente boliviano. Aquí en el país el tema del diésel también ha dado espacio mucho para discusión. Se ha contrastado lo que ha hecho el propio gobierno con el manejo de la elevación del precio de los combustibles, gasolina extra, eco país, que no generaron mayores problemas en el sentido de que no hubo paralizaciones, las protestas, si bien se dieron verbalmente, no llegaron a mayores, a diferencia de lo que ha sucedido con el diésel. De todas maneras, la elevación del precio de la gasolina en el 2019 y 2022 fueron parte de los detonantes que llevaron al paro. Lo que pasa es que en las mesas de negociaciones se terminaron, en el caso de Moreno, congelando esa elevación y en el segundo caso incluso reduciendo, me parece, en 15 centavos del incremento del precio del combustible. Posteriormente se crearon bandas, pues, y a veces cuando las alzas al combustible son mensuales, como sucede con las gasolinas que usted Ujú. señalaba, a veces las toman como imperceptibles, ¿no? Y la gente finalmente, pues, se ha acostumbrado, se ha habituado a Termina esas alzas absorbiéndolo. casi permanentes, ¿no? Sin la necesidad de que se responda con conflictividades, como en el caso del diésel, que incluso es un combustible mucho más popular, en el sentido de que la transportación pública, ya sea urbana, ya sea intercantonal, interprovincial, el transporte incluso de los alimentos, se hacen con transportes que usan el diésel como combustible. Y por eso mismo la afectación social puede ser mucho más evidente y por eso también el nivel de protestas es mucho mayor. Los gobiernos, lastimosamente, a veces asumen recetarios que son estándar, sin considerar las particularidades o las complejidades de cada una de las sociedades. Si es que Ecuador fuera un país donde la mayoría de la población tiene un ingreso fijo, incluso un ingreso que permite satisfacer las necesidades básicas a través, por ejemplo, de tener la posibilidad de costear la canasta básica, que en el caso del Ecuador ya está por encima de los $800, si todo el mundo tiene un ingreso alto y puede efectivamente absorber una eliminación de un subsidio o puede consumir los productos a precios reales, no habría ningún problema. El asunto es que tenemos una sociedad estratificada, donde hay gente que tiene mucho y gente que tiene absolutamente muy poco. Y a este último sector de la población es a los que más afecta, pues cuando existen un reajuste de precios que conllevan pues el alza, el incremento de una serie de artículos de consumo popular. Y justamente, sociólogo Salamea, tratando de interpretar qué pasó en este paro, sobre todo analizando a la CONAIE, que fue la entidad social que propuso esto y que tuvo una intermitencia en cuanto a sus posiciones, a sus declaraciones, una focalización de la medida que la acataron en unas pocas provincias del país, un cuestionado liderazgo de el presidente de la CONAIE. Quisiéramos preguntarle su criterio sobre si esta protesta que se inició por la elevación del precio del gas no se convirtió más bien en una especie de expresión de esa resistencia histórica de los pueblos indígenas a la exclusión estructural, a la desigualdad territorial, a la defensa de la soberanía alimentaria, ambiental y también a la exigencia de una democracia más participativa. De hecho, que la elevación en el precio de los combustibles no son sino el pretexto o el detonante de un proceso de inconformidad social estructural que viven las comunidades indígenas, porque no solamente fueron sometidas por el colonialismo, sino incluso desde la instauración de la República en el Ecuador, creo que los sectores más desfavorecidos de las políticas públicas, a quienes más ha golpeado la inequidad social propia de nuestras sociedades y por lo tanto a quienes más ha golpeado la pobreza, son precisamente los grupos indígenas. Por eso mismo quiero aquí traer a colación las palabras del cardenal ecuatoriano, ex arzobispo de Cuenca y hoy arzobispo de Guayaquil, que decía de que la lucha no solamente es por el diésel, sino por las desigualdades reiteradas que vive ese sector social y particularmente por las promesas de cambio incumplidas de los distintos gobiernos, ¿no? En relación a las demandas y las reivindicaciones de este sector. Palabras muy oportunas, dicho sea de paso, ¿no? De parte de este representante de la Iglesia
católica. Entonces hay un problema estructural frente al cual los gobiernos no dan una respuesta que sea satisfactoria, que sea sistemática y que sea permanente. Pero además hay que indicar una cosa, Gustavo, la particularidad de la lucha indígena no solamente tiene como motivación el luchar por sus propios intereses como sector social, que incluso sufre de racismo, de exclusión social, sino también en sus reivindicaciones programáticas está la defensa de intereses que corresponden a otros sectores sociales. Por ejemplo, cuando los indígenas plantean mayor presupuesto para la salud y educación, están defendiendo a aquellos sectores de la sociedad de clase media baja y sectores pobres que tienen que acudir a los servicios de educación pública o de salud pública hoy absolutamente deteriorados, según dicen los propios indicadores y las propias investigaciones que día a día realizan incluso hasta medios de comunicación, la situación desastrosa en la que se encuentra la salud pública, los hospitales públicos. O, por ejemplo, cuando plantean la necesidad de que no haya extracción minera en zonas ambientalmente sensibles, como Quinzacocha. O sea, también están ellos reivindicando y defendiendo un interés que en este caso es de los azuayos y particularmente de los cuencanos. O Ujú. cuando, por ejemplo, se planteó en el 2022 la renegociación de deudas para los pequeños empresarios o sectores que fueron los más golpeados por la pandemia, estaban reivindicando intereses que eran para un colectivo mucho más Claro. amplio que el propio sector indígena. Y háblenos ustedes de su visión profesional como sociólogo. ¿Cuáles son esos factores estructurales que explican esta recurrencia de protestas en Ecuador? Y partamos por la definición de lo que significa la protesta social. Bueno, la protesta social básicamente es un mecanismo que tienen los pueblos, no solamente en el Ecuador, sino en distintas partes del mundo, para hacer oír su voz, su inconformidad frente a políticas públicas, a decisiones, acciones o medidas de los gobiernos que ellos sienten que les lesionan, que les afectan. Y la protesta social, cuando es pacífica, no solamente es un derecho humano, universal, por lo tanto, es un derecho democrático en aquellas sociedades que se reivindican tener un sistema democrático. Y en el caso del Ecuador, a más de un derecho democrático, un derecho constitucional. Incluso la propia Constitución habla del derecho a la resistencia. Lo que pasa es que lamentablemente en el Ecuador no vivimos un pleno Estado de Derecho, un pleno régimen constitucional y por lo tanto un pleno régimen democrático. Por eso mismo es que uno no puede entender cómo protestas cuando son pacíficas se reprimen y violentamente. Es dable, obviamente, cuando existen abusos de parte de manifestantes, uso de la violencia por parte de manifestantes o delitos por parte de manifestantes, el Estado tiene que hacer una acción represiva, pero esa acción represiva tiene que ser legítima. ¿Y cuándo adquiere legitimidad de la acción represiva del Estado? Cuando se basa esa represión en el marco de la ley, en el marco de la norma jurídica. Caso contrario, esa represión se vuelve ilegítima, por lo tanto, delictiva. Se cae en el mismo Ujú. plano de la acción delictiva del delincuente. Por eso, el propio excomandante del ejército, Luis Altamirano, decía de que en estos días él ha podido ver de que cuando se rebasa el marco jurídico en la represión, estamos frente a un estado delincuencial. Entonces, esta es una característica y claro, a quienes más se reprime, pues en este caso son a los que más protestan y quienes más Claro. protestan no son los sectores mestizos, sino los sectores indígenas. Sí, y si bien se ha concentrado la atención incluso en los sectores indígenas, este paro no ha sido exclusivamente de los sectores indígenas. Y aquí quisiera preguntarle cómo se articula esta lucha indígena con otras demandas sociales urbanas. Bueno, una de las características de los paros de 2019 y 2022 fueron el que tuvo acompañamiento cada uno de estos paros con movilizaciones importantes, interesantes a nivel urbano. En este caso, pues, si bien hubieron movilizaciones en Cuenca, en Quito y quizás en otros pocos centros urbanos de la sierra, pero no fueron movilizaciones contundentes y que tampoco se multiplicaron en otras urbes de otras ciudades de la sierra y mucho menos de la costa. Entonces, eso también debilitó el paro del movimiento indígena y particularmente de la CONAIE. Y en este caso también hay que reivindicar, digamos, el hecho de que la CONAIE fue la organización que en esta vez protestó frente al alza del combustible diésel. Pero en el 2019 y 22 hubo también la presencia de otros movimientos indígenas, no con la fuerza de la CONAIE, pero que sí tuvieron una participación activa. La FENOCIN, por ejemplo,
que hoy no estuvo presente, excepto su ala que se hizo presente en Imbabura, y la FEINE, la Federación Nacional de Indígenas Evangélicos, que no participó. Otra característica peculiar de este paro que lo diferencia de los anteriores fue el hecho de que, como usted señaló al principio de la conversación, fue más bien focalizada en los territorios de las provincias de la Sierra y particularmente de Imbabura, pero no se replicó con la misma fuerza en otras provincias, Sierra Centro, Sierra Sur, mucho menos en las provincias de la Ujú. Amazonía. Y eso también debilitó el paro de la CONAIE y eso jugó a favor del gobierno para no sentarse a dialogar y por lo tanto terminar abruptamente el paro solamente por la vía del uso de la represión. Si bien coincidimos absolutamente, además en su criterio de que no hay ganadores ni perdedores, aunque sí se pierde por parte del pueblo ecuatoriano en todo esto, ¿qué papel ha jugado aquí el autoritarismo de alguna manera se ha impuesto en este paro? Sin duda, yo hablaba hace un momento de que cuando se usa la represión, porque el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza, pero cuando ese uso de la fuerza rebasa los marcos jurídicos, legales, constitucionales, entonces ya estamos frente a acciones del poder del Estado absolutamente autoritarias y por lo tanto dictatoriales. No hemos visto, digamos, una represión con tanta fuerza ni en el 2019 ni en el 2022, incluso con elementos nuevos, como por ejemplo el bloqueo de cuentas bancarias de dirigentes sociales, que no se ha dado en gobiernos anteriores. Tampoco la clausura de medios de comunicación, en este caso, pues un canal de televisión comunitario en Cotopaxi y dos emisoras de FM en la provincia de Imbabura, es decir, también un atentado a la libertad de expresión. Se están violentando derechos consubstanciales de un régimen democrático, que es el ejercicio de un conjunto de libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de movilidad. Se impidió, por ejemplo, de que buses o transportes privados puedan transportar a indígenas bajo la sospecha de que iban a algún tipo de manifestación. O sea, cosas inverosímiles de un régimen democrático. Pero no solamente estamos frente a un proyecto en ciernes autoritarios, sino también, yo suelo decir, totalitario. Es decir, de un ejecutivo que quiere concentrar las otras instancias del poder público, pero también quiere generar un control sobre las instancias de la sociedad civil, sobre las organizaciones sociales. Es decir, replicando cada vez más lo que siempre criticamos desde el Ecuador, quienes profesamos una convicción democrática, replicando acciones propias de regímenes autoritarios y totalitarios como el de Maduro Ahora, en Venezuela o Ortega en el caso de Nicaragua. sociólogo Salamea, yo quisiera preguntarle también sobre la línea de comunicación que ha mantenido el gobierno, esas vocerías del ministro del Interior, de la ministra de Gobierno, que han mostrado un rostro y un mensaje duro. ¿Considera usted que ellos no son los mentalizadores y quienes toman las decisiones en definitiva en este tipo de crisis en el gobierno? ¿Hay alguien más? ¿Cuánto pesa allí el propio presidente de la República? ¿Y cree usted que a pesar de los mensajes que se han dado, de la imagen que se ha construido, queda un espacio de esperanza en que el gobierno entienda que tiene que establecer diálogo, tiene que crear puentes para enrolar de una mejor manera a los pueblos indígenas de Ecuador? Para comenzar por lo último, Gustavo, este gobierno lastimosamente no es un gobierno de comisiones democráticas. Si así hubiera sido, pues creo que el diálogo hubiera sido el mecanismo para procesar este último conflicto. No cree en el diálogo, no cree en los mecanismos democráticos, no se respeta las instituciones democráticas. Entonces, no podemos exigir, pues, a alguien que no tiene mucha comisión democrática que use precisamente los mecanismos de la democracia para procesar los conflictos. Más bien es un gobierno que está, de alguna manera, capitalizando de exacerbar mucho más la confrontación, la polarización. Y creo que el mensaje que va a quedar para el gobierno es que no hay que dialogar, sino imponer, y que el uso de la fuerza es lo que está dando resultado. Y eso es grave porque podemos estar frente a un panorama en el futuro inmediato del Ecuador donde los pocos espacios de democracia representativa se van a seguir limitando cada vez ¿Cómo, más. cómo cree usted que va a ser recordado
en función del tiempo? ¿Cómo va a ser registrado para la historia este paro? Bueno, un paro realmente que ha puesto ya en duda la fuerza que otrora tuvo la CONAIE, ¿no? Porque siempre obligó y terminó el paro con un gobierno invitando a una mesa de diálogo, a una negociación y a un acuerdo. No ha sido este el caso. Esto por el lado, digamos, de la actoría social de la CONAIE y por parte del gobierno, con un gobierno que cada vez más va a tener la convicción de que las cosas no se resuelven democráticamente o a través del diálogo, sino a través del uso de la fuerza. Entonces, yo tengo la sensación de que lastimosamente entonces vamos a tener un país, reitero, mucho más violentado institucionalmente, mucho más amenazado por las medidas coercitivas, con poco espacio para respetar las voces disidentes. Y yo digo que si un gobierno no admite que deben haber sectores que piensan distinto, no es posible una democracia sin oposición. Incluso en las dictaduras, cuando han habido en el Ecuador, ha habido posibilidad de que la gente se exprese, se manifieste, proteste y a veces no se han tomado medidas tan radicales en el marco de la represión a Bien, movimientos sociales en general, no solamente el ya. movimiento indígena. Para finalizar, sociólogo Salamea, el día de ayer hubo evidencias de que viene un nuevo round, que será la consulta popular, pues el presidente de la CONAIE señaló que se iban a preparar para hacer campaña por el no. El gobierno llamó a los ministros, llamó a los asambleístas para tratar, en cambio, ya sobre sus estrategias para que triunfe el sí. Con esta pregunta terminamos. ¿Qué riesgos y qué oportunidades representa una asamblea constituyente en este contexto? Antes de eso, permítame brevemente, Gustavo, quizás otro de los elementos que han sido vistos por el gobierno como fortalezas para de alguna manera torcer un poco el poder de la CONAIE y los efectos del paro, tiene que ver con el tema de la bonocracia, esta repartición masiva gastando cientos de millones en bonos a distintos sectores sociales, comenzando por los transportistas, ¿no? Que también confabuló contra las posibilidades y los impactos de la protesta de la CONAIE. Y por otro lado, la campaña propagandística, asimismo masiva, a través de medios de comunicación o pagando a periodistas, a ciertos periodistas, entre comillas, que en realidad funcionan y fungen más como activistas políticos o a través de los famosos influencers, para desacreditar las razones del paro, para descalificar a los manifestantes, para estigmatizarlos, incluso usando a veces la parofobia, el racismo. ¿Puede dar usted dos o tres nombres para no quedar en lugares comunes con eso? Bueno, creo que no es una novedad de que, por ejemplo, se ha hablado mucho de que el periodista Carlos Vera incluso recibe un sueldo, se dice, ¿no? De parte del gobierno, y podemos ver que tiene una posición absolutamente sesgada, partidista, tiene pleno derecho. Sin embargo, no, eso no hace tributo precisamente a lo que debería ser una prensa libre e independiente, ¿no? Para ponerlo solamente uno de algunos otros nombres que evidentemente que existen y que hacen periodismo, entre comillas, militante a favor de una causa política, incluso en defensa a rajatabla del propio gobierno, ¿no? En distintas Bien, circunstancias. el tiempo no nos da Eh, para más. Terminemos con esta última pregunta, con su respuesta sobre riesgos y oportunidades de la Asamblea Constituyente en el actual contexto. Bueno, creo que el paro, de hecho, que va a influir sobre el tema de la consulta popular y particularmente sobre la pregunta referida a la constituyente, yo creo que el gobierno, a pesar de todo, de lo que pueda creer de su parte, sí va a quedar bastante desgastado frente a la consulta y es probable pues de que tengamos la posibilidad de que a lo mejor la gente le diga no en algunas preguntas. Una de ellas podría ser de la propia Asamblea Constituyente, que de paso debo decirle, para concretar la respuesta a la pregunta, creo que el Ecuador, más que el problema estar en la Constitución, está en una mala gestión. Sin embargo, el gobierno está vendiendo la idea de que ahora la inseguridad se debe y es culpa de la Constitución, lo cual evidentemente la gente si lee la Constitución va a darse cuenta que no es así. Y más bien el gobierno lo que aspiraría es a través de una asamblea constituyente tener una constitución apegada a lo que sería su proyecto económico de carácter neoliberal monetarista por un lado,
generar un conjunto de exclusiones de derechos, comenzando por los propios derechos de la naturaleza. Lo cual hay que tomar muy en cuenta, Gustavo, porque la actual Constitución ampara, por ejemplo, y da la posibilidad de la consulta libre, previa e informada, y habla de los derechos de la naturaleza. Y el tema de Quinsacocha no hubiera sido posible su defensa Claro. si es que no se contaba con los recursos constitucionales actuales, que Y es a lo que la se Cámara de la pretendería Minería ha dicho que se va a desaparecer. bajar la Constitución. Así es, entonces, pero sobre esto hay mucho que hablar quizás más adelante, ¿no? Sí, Todavía hay el la tiempo posibilidad. lamentablemente no nos da Sí, el día de hoy. Queremos agradecerle así es, mucho por su Gustavo. presencia, Marco. Gracias también, Gustavo. A usted siempre a la orden. Declaraciones del analista político, el sociólogo Marco Salamea.